Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte, y les comparto la pintura del siglo XVIII, artistas destacados. Empecemos con Marie-Louise Elisabeth Vigée-Lebrun, nacida en París en 1755 y fallecida en 1842 en Louveciennes. Fue la pintora francesa más famosa del siglo XVIII y una de las retratistas más demandadas de su época. Su pintura está presente en un centenar de museos de 20 países. Su obra incluye 900 pinturas, entre ellas 700 retratos, muchos autorretratos, 30 retratos de su amiga María Antonieta, y 67 retratos realizados durante los 6 años de exilio en Rusia. Durante sus viajes se convirtió en miembro de las academias de Florencia, Roma, Bolonia, San Petersburgo y Berlín, y dejó escritas las memorias sobre su vida. Ahí tenemos la bella firma de María Luis Elizabeth y un retrato maravilloso, un autorretrato hermoso del artista. Por supuesto, su amiga María Antoinette, María Antonieta, retratada en el año 1783, está en la colección del príncipe Ludwig von Hessen und Rhein, el castillo de Westgarten, Alemania. Es una pintura característica del siglo XVIII, pero con ciertos visos que todavía arrastra del barroco, sus fondos tan penetrantes y oscuros, pero el detalle efímero, etéreo, el gesto y también del barroco sigue presente la exacerbación de los detalles, por ejemplo, en las flores, en los textiles. Por supuesto, ustedes pensarán en el siglo XVIII y les viene a la mente, si han hablar de esa pintura, Watteau, Fragonard, Boucher, sí, son los grandes pintores franceses. Quería dedicarle este video a los que no son tan conocidos, franceses y de otros orígenes, y, y aparte, bueno, ir viendo cómo en el siglo XVIII hay una especie de, de estilística dividida en dos, ¿no? Por un lado el rococó, ok, como dicen los franceses, y por otro lado el neoclasicismo. Pero también hay anticipos del romanticismo, que después como movimiento va a estar en el siglo XIX, pero aquí en el siglo XVIII ya se hace presente en algunos artistas, por supuesto, como categoría, ¿no? Como categoría transhistórica, no es categoría estilística, ¿no? La transhistórica es la que atraviesa todos los tiempos, y uno dice lo barroco, lo clásico, lo burgués, y la categoría estilística es decir, bueno, el rococó es la pintura del siglo XVIII, el neoclasicismo es del siglo XIX, pero lo clásico abarca muchas etapas de la historia del arte, entre ellas el Renacimiento también. Pintó los retratos de muchos de los miembros de la nobleza francesa, esta artista de la época de María Antoinette. Y conforme avanza su carrera, a la edad de 23 años, fue invitada a Versalles para pintar a la reina María Antonieta. El primer cuadro lo pintó en el año 79, 1779. La reina quedó tan complacida con el trabajo de Vigée-Lebrun que recibió el encargo de pintar más retratos de ella, así como de los príncipes y de numerosos nobles. Ahí vemos el retrato hermoso, familiar de María Antonieta y sus hijos, Luis XVII de Francia y Luis José de Francia y María Teresa de Francia. Del año 1787, un óleo sobre tela de 2,75 m por 2,15 m. Siempre en la pintura, y lo he dicho en otros videos, siempre va primero la altura. ¿Vieron en la descripción? Bueno, aquí nuevamente estamos viendo una fuerte exacerbación de los detalles. Fíjense la alfombra Aubusson francesa, los brocatos del almohadón que sirve como apoyapiés, y la arquitectura interior, que yo tanto menciono cuando vemos la historia del mueble, que los cuadros sirven de guía, ¿no es así? Eh, Siempre vestida con telas riquísimas, aunque no necesariamente de lujo, porque a veces uno ve estos cuadros y dice, qué bien vestían, estaban así todo el día, pero son a veces vestimentas de entrecasa, como diríamos. Hay otras vestimentas más fastuosas, y bueno, son la nobleza, ¿no? Y no tenían encargos para trabajos y demás que los llevaran a sentirse por ahí incómodos con una ropa que a nuestro juicio parece tan fastuosa, ¿no es así? Continuando, ¿sí? De esta hermosa
la hermosa obra de esta pintora, Retrato de Madame de Staël, representada como Corina. Aproximadamente del año 1807 a 1808, un óleo sobre lienzo de 1,40 por 1,18 que se encuentra en el Museo de Arte e Historia de Ginebra. Aquí también podemos tener, vieron algunos, si bien la pintura rococó, que es la que más se explaya Watteau, Fragonard y Boucher, con esas delicadezas etéreas propias de la pintura rococó francesa, eh, también tiene que ver con la composición, ¿no? Y con la disposición de los elementos en la pintura. Y en este caso podemos decir que más que influencias de la pintura rococó, tenemos por ahí más influencias de lo que después llamaremos el neoclasicismo, más por la temática, ¿no? Fíjense, aquí vemos un personaje femenino tocando una lira sobre un paisaje de montañas que se vislumbra un tolos o un templo circular de la Grecia antigua, ¿no? La temática es otra, la que plantea tanto el neoclasicismo como el rococó, aunque el rococó tiene aspectos formales distintos al neoclasicismo. Esta pintora está sumergida ya en la época de Luis XVI, porque esa dicotomía Luis XV, Luis XVI, se ve en Francia entre lo que llamamos la pintura occay, como les gusta a los franceses decir, y no rococó, que es una deformación de la palabra fuera de Francia, y la pintura neoclásica. Y hablando de pintura rococó, podemos mencionar a Maurice Quentin de la Tour, ¿no? Este pintor maravilloso que va a hacer de la técnica del pastel eh, algo, algo tan preciosista que compite con el propio óleo, ¿no? En cuanto a precisión, cosa que el pastel, vieron, es una técnica más hacia bocetada. Maurice Quentin de la Tour nació en 1704 en Saint-Quentin y fallece en febrero de 1788. Fue un retratista rococó francés, y acá nos sumergimos en la pintura rococó, como le gusta a los franceses decir, mejor occay, que trabajó principalmente con la técnica de la pintura al pastel. Dentro de sus clientes más afamados se encuentran Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Luis XV y Madame de Pompadour. Sí, la favorita de Luis XV y una gran influencer de la época en cuanto a moda y en cuanto a decoración. Este es un autorretrato del artista en traje con puntillas. Se encuentra en el Museo de Picardie, en Amiens, y está fechado en 1764. ¿Qué tal que nos acercamos para ver la el magnífico manejo que tienen de la barra de pastel? Porque uno dice, pero ¿cómo? De lejos parecería la perfección del pincel. No, es barra de pastel, inclusive son obras por ahí de gran tamaño, que dicen, bueno, el pastel siempre es obra más chica. No, de gran tamaño, pero yo creo que en el rococó francés, en la pintura rococó francesa, se llegó a los límites ya de exaltar, vieron, la técnica del pastel, casi confundiéndola con otras técnicas dignas del pincel, ¿no? No esa técnica tan de abocetamiento. Y los detalles, ¿no? Hasta el detalle, fíjense, de la sombra de la barba, si bien rasurado su rostro, pero está el velo que le queda. Pelucas blancas, ya saben, esta es la época de Luis XV, donde los hombres vestían de esta manera, no sé, así con estos, se empolvaban la cara. Una época muy femenina en el aspecto de la vestimenta en general. Bueno, entonces tenemos acá el autorretrato del artista. Pero también tenemos a Luis XV, Le Bien-Aimé, como decían los franceses, un rey bon vivant, un rey que tenía, vieron, cientos de amantes durante toda su vida, que hacía de la vida una fiesta constante, ¿no? Veníamos primero con el Luis XIV tan pomposo, y luego este rey, y por último el Luis XVI, que lamentablemente terminó en la guillotina, digo porque bueno, siempre es brutal una ejecución, y, y ni se daba cuenta de lo que seguramente estaba pasando en Francia. Bueno, después vamos a ir entrando más a la época de los XVI. Latour era un perfeccionista, fíjense, acá se lo puede ver,
y empleaba mucho tiempo en la ejecución de sus obras, de tal modo que la Academia tuvo que esperar 9 años su trabajo de admisión. Aquí vemos el retrato de Luis XV de Borbón, rey de Francia, hacia el año 1748, lo pinta, rey de Francia y Navarra, ese era el título, y se encuentra, por supuesto, en la Galería del siglo XVIII del Museo del Louvre en París. A ver, miremos aquí este acercamiento, miren lo que es impresionante en la técnica que utiliza y los detalles, que ya si bien la pintura barroca tiene detalles exacerbados, pero se vuelven como más etéreos durante la etapa del siglo XVIII. Bueno, y hablando de la favorita del rey, y continuando con los retratos de Maurice Quentin de la Tour, primero vimos a Elisabeth Villelebrand, su retrato de Madame de Pompadour, Museo del Louvre en París, constituye alguno de los escasos retratos de cuerpo entero ejecutados al pastel. Latour supo plasmar en los retratos de sus modelos con singular vivacidad no solo el aspecto físico, sino los rasgos característicos de la personalidad. En 1750 fue nombrado consejero de la Real Academia de Pintura y Escultura de Luis XV. Se desconoce si trabajó en sus inicios la pintura al óleo, dado que solo se han conservado sus pasteles. Esta obra yo la utilizo inclusive para enseñar historia del mueble, en la época Luis XV, porque tiene muchos detalles a ver y aparte porque fascina ver cómo pinta, como casi el pastel es como si uno dibujara y coloreara, ¿no? Con estas barras. Madame de Pompadour, el año 1751 la obra, está en el Museo del Louvre, es de gran tamaño. Fíjense el detalle de los satenes, de la vestimenta, del mueble. Qué desordenado todo. Bueno, pero era normal esto, de ver estos cuadros con un desorden armónico, por decirlo así. Aparte, una mujer culta, ¿ven? Se rodea de música, de libros, una partitura en la mano, libros riquísimos ahí, trabajados todos con dorado. Fíjense qué maravilla. Todo hecho al pastel. Y está vestida, aunque no me crean, de entrecasa, ¿eh? Está como si uno estuviera, vino con un salto de cama, un deshabillé, una ropa así nomás. Pero bueno, estamos hablando justamente de un personaje que vive en la corte francesa tan fastuosa. Ahí se ve un detalle más de cerca y podemos acercar un poquito más. Qué rostro diáfano, qué cristalino es este retrato, casual, vieron como que justo en el momento que ella estaba ahí, le fue sorprendida por el retratista, ¿no? Bueno, fíjense los libros también y cómo muestran la cultura que tenía esta célebre dama, ¿no? La enciclopedia, lo casual del movimiento. Ya venía desde el barroco estos retratos así más casuales, pero lo que cambia, el barroco tiene otra temática, una temática que está al servicio un poco del poder, en el caso, si hablamos de Francia, de Luis XIV, y el caso de la Iglesia como herramienta que utiliza la contrarreforma para poder, vieron, imponer un poco las imágenes de santos. Pero el rococó, la pintura rococó, la pintura de la época Luis XV que estamos viendo en este caso, muestra más lo íntimo de la corte o retratos. Y también la hacen de categoría más humilde a la pintura a pesar de los retratados. Bueno, acá tenemos la Comtesse Swaronskaya, también en este caso apareció acá nuevamente otro retrato de Marie Elisabeth Villelebrand del año 1796, y por supuesto son estilo rococó, por los colores pastelados, por lo efímero, por lo casual también del retrato, por, porque son retratos amables, de gente que la pasa bien, diríamos así, ¿no? No están retratando dramas ni nada por el estilo. Es un óleo sobre tela, está en el Museo del Louvre de 60 por 66. También observen cómo se trabajan las texturas. Era común, bueno, aparte de ponerse ese maquillaje en la época con un colorete que resaltaba las mejillas, inclusive se pellizcaban las mujeres para tener las mejillas rozagantes. Tiene que ver un poco con la estética de su tiempo. Casi aniñada los personajes femeninos, ¿vieron? Pero hay un artista que destaca por ser
diferente a los otros, como que está más relacionado con lo popular, con las clases bajas, inclusive con las clases, la servidumbre que sirve a estos nobles, ¿no? Que fue Jean-Baptiste Simon Jardin, nacido en París en 1699 y fallecido en diciembre de 1779. Está considerado como uno de los más importantes pintores franceses del siglo XVIII. Se lo conoce principalmente por sus naturalezas muertas y sus retratos, un género que ya venía del siglo anterior, ¿no? Las naturalezas muertas de los Países Bajos, de Holanda. Este es un autorretrato del artista con gafas. Miren qué personalidad, ¿no? Demuestran este retrato. Es del año 1775, es un pastel, sí, seguimos con los pasteles en este caso, aunque Jardin pintaba al óleo, 46 por 38. Recuerden primero, va siempre a la altura. Museo del Louvre, París. Hermoso retrato también, tan fresco, podríamos decir, ¿no? También utilizando la ley de colores complementarios para generar sombras, sombras propias en la figura, ¿no? Están las sombras propias y las sombras arrojadas. Las sombras arrojadas son las que se tiran al suelo, ¿vieron? Para generar la sensación de profundidad. Y las sombras propias tienen que ver con todos estos detalles que hacen que tenga volumen el rostro, ¿no? Y si ustedes se fijan, hay celestes que golpean contra la base de color más carne, ¿no? Más suave, rosado de la piel. Bueno, el uso de veladuras blancas para dar, ¿vieron? El brillo. Pero él se caracteriza por tener unos bodegones y naturalezas muertas espectaculares. Si hay un siglo, el anterior, el siglo XVII, que se destacó en este género, sí, ni hablar de los españoles, de los de Países Bajos, inclusive de los franceses, pero él continúa con esta temática, con este género de naturaleza muerta, retratando lo que pasa en la trastienda, por ahí vieron del palacio, en la cocina, también en una cocina popular de algún pueblo, de alguna calle normal. La Raya se llama así el cuadro, pero también es conocido como Bodegón con Gato y Raya, del año 1728, está en el Museo del Louvre, en París. En el Museo del Louvre se arman galerías según los siglos, ¿no? Entonces esto está dentro de la pintura francesa del siglo XVIII. Y como verán, es una pintura también espontánea, porque el gato irrumpe en la cocina, la cocinera se fue, se distrajo un momento, quiere agarrarse los mejillones, los pescados. Y algo muy interesante que ya viene del barroco, del siglo anterior, es introducirse al cuadro a través de un elemento que está en escorzo. Se los voy a señalar acá con un lápiz para que lo vean. En un segundo que ya se los muestro. Ese cuchillo nos hace entrar, ¿ven? Se los voy a marcar acá en blanco. ¿Ven? Ahí. Nos hace entrar al cuadro, la mirada entra por acá y se distribuye en la visión de todo esto. Aunque les parezca que no es así, el cuchillo es pregnante y está en escorzo. El escorzo siempre es penetrar un plano en forma perpendicular en la pintura. Se puede hacer de muchas maneras, pero en este caso, Jardin lo hace con el cuchillo. No hay mucha higiene, imagínense lo que sería esta cocina, ya de por sí tener la raya abierta ahí, vieron, es un producto del mar con olor fuerte, pero bueno, era así la situación en aquellos tiempos. El gato se ve que no se hace ningún problema y parece como que siempre alguien va a aparecer. Son naturalezas muertas que, a diferencia por ahí de las que se ven en el siglo XVII, no tienen personajes. No es naturaleza muerta con personajes, la cocinera atrás, no. Lo que lo hace muy moderno en ese aspecto, porque muchos artistas actuales, contemporáneos, que son hiperrealistas y que pintan bodegones, es decir, siempre dejan como la sensación de que hay ausencia humana y que en algún momento alguien va a entrar. Bueno, siguiendo con la obra de Jardin, también tiene retratos. Muchacha con volante, del año 1741, de 81 por 64, se encuentran los Uffizi de Florencia. En La muchacha con volante, también conocido como Muchacha con el juego de la pluma, el artista no intentó en ningún momento dar sensación de movimiento. La niña completamente inmóvil, vieron, la mirada fija, posa para el artista, reflejando con su actitud tal vez la vigilancia permanente de la que es objeto por parte del artista o por ahí de la propia madre que vigila el retrato detrás, a ver
mi hija va a ser retratada. ¿Mm? Bueno, suponemos, ¿no? Sí, el artista está, obviamente. Y fíjense qué retrato profundo, a pesar de la temática, porque está por jugar con la raqueta y la pelotita con plumas, y qué profundidad tiene, ¿no? Cuanto al personaje ensimismado en sí mismo o estático, la niña. Viene el craquelado que va sufriendo la pintura, ¿no? Esto es todo pintura al óleo sobre tela. Los colores de Jacques Van son tan armónicos. Esos fondos oscuros, dirán, ¿por qué no serían un poco más claros? Es que serían así los fondos, ¿vieron? Iluminación a vela, grasitud en la cocina. No se pintaba mucho en estos lugares así más recónditos de las residencias. Sería eso, estaría así realmente, la falta de iluminación artificial a la que estamos acostumbrados hoy en día. Siguiendo con Jacques Dame, Bendición del año 1740, de 49 por 38, está en el Museo del Louvre, en París también. La Bendición o la Madre Trabajadora, así se llama la obra, ¿no? Fue olvidado durante 10 años después de la muerte de Luis XV y redescubierto en 1845. Claro, en la época justo donde empezaba a aparecer los sismos en el siglo XIX, el caso del realismo, ¿no? Revalorizado por los gustos de la burguesía del siglo XIX, que apreciará la representación de las virtudes burguesas, honor, orden, ahorro, en contraposición del presunto libertinaje general de la nobleza. Sí, en este caso estamos representando una familia burguesa, si bien la madre es una mujer, una ama de casa, trabajadora, sus quehaceres, con sus niñas. Inclusive acá podemos ver muebles de estilo, tenemos unas sillas ahí, por lo que se ve, parecerían Luis XIV, y algunos cacharros que son especialidad de Charmat, los cacharros de cobre, y cómo la madre tan amorosa atiende las necesidades de sus dos pequeños. Otra vez, miren el escorzo del tenedor que está ahí colocado, como que nos ayuda, ven ahí, ahí está, a poder penetrar a la escena, ¿no? Bueno, se ve un tamborcito, un juguete de la niña más pequeña, ¿m? Y como yo les comentaba recién, el tema especialista, este artista en cacharros de metal, que ya de por sí estos retratos, un retrato colectivo se llamaría esto en cuanto a género, porque es una mujer con sus dos niñas, son tres personajes humanos, con naturaleza muerta, ¿no? O con bodegón, porque la diferencia en el idioma castellano y español, a diferencia de still life en inglés, que es naturaleza quieta, no naturaleza muerta como la traducimos, es que el bodegón es con cacharros nada más, son objetos que no provengan de naturaleza, y la naturaleza muerta puede incluir frutas, panes, animales de cacería. Bueno, y hablando justamente de eso. Y continuando con Jacques, naturaleza muerta con jarrón y frutas. Still life, como diríamos en inglés. Óleo sobre tela, ¿no? El de la derecha. Y naturaleza muerta del año 1760, abajo, ¿no? De 33 por 41. Son pequeñas estas, están todas en el Museo del Louvre. También ven con un objeto metálico y un bol con una cuchara invertida, parecería. Fíjense que da ganas de, como pasaban con las naturalezas muertas del siglo XVII, da ganas de comerse todo porque todo parece abundante, más allá de la falta de higiene que se puede llegar a percibir en estos lugares. Son documentos de época también, ¿no? Guían un poco en la época, cómo eran lo cotidiano también, ¿no? Bueno, y continuando con Jardin, naturaleza muerta, jarro de flores. Aproximadamente se fecha Chilca, ¿no? Chilca es alrededor de, eso significa, 1760, 1763, de 44 por 36, un óleo sobre tela que se encuentra en National Gallery of Scotland en Edimburgo. Y este también es presagiando un poco lo que vamos a ver en las naturalezas muertas que se dedican a pintar flores, y seguramente les viene a la mente los impresionistas o los preimpresionistas y también los postimpresionistas que gustaban de pintar floreros, ¿no? Pero con otras características formales, son distintas. La pintura impresionista es pincelada divisoria, esta no, ¿no? Igual la pincelada acá es liviana, se puede llegar, miren, a percibir la textura del canvas, se llega a ver, ven ahí, la textura del canvas o la tela. Fresquísimo, qué maravilloso retrato de flores, ¿no? Y una porcelana o un jarrón
un florero Ming o Delft. Continuando con este célebre artista, estamos hablando de la obra de Chardin, Uva y Granada, del año 1763, de 47 por 57, un óleo sobre tela que también se encuentra en el Museo del Louvre, donde hay una variedad acá, es una naturaleza muerta, ¿sí? Porque combina acá objetos artificiales con objetos naturales, como son las frutas, ¿no? Y aparece las granadas están abiertas, también tentadoras, la uva ven como que también cae, y otro cuchillo en escorzo, y aparte la maestría para retratar los cristales, que no es nada más ni nada menos que bajar el color de abajo, el color que está debajo, ¿no? Parecería tan fácil, pero la descripción, pero se hace así, ¿no? Con veladuras blancas, con, ven, con veladuras blancas y bajando un poco el color de lo que pasaría por debajo de ese supuesto vidrio. ¿Mm? Es así como se hace la técnica de pintarlo transparente, es la observación. Uno observa y puede tratar de replicar lo que ve del natural, ¿no? Como se dice, de la vida real. Poner ahí el modelo, que sería en este caso el florero, para pintar. Pero ya llegando, vieron, casi al final del siglo XVIII, estamos en estos pintores, pero ahora estamos con los franceses, ahora vamos a conocer de otros orígenes. Francia, cabe decir que ya empezó a descollar en arte a partir del siglo XVI, en el siglo XVII ya se convierte en una formadora de cultura y civilización, Francia, y ya después no la para nadie a Francia, con todos los sismos pictóricos que se van formando. La demolición de las casas en el Pont de Notre Dame de 1786. ¿De quién es esta obra? Duvert Robert. Se encuentra en el Louvre. Y se puede ver algo, un documento interesante, porque se puede ver cómo París se estaba transformando, porque no por capricho, sino porque esas casas se estaban derrumbando solas. Hay una película maravillosa, El perfume, ¿no? Donde transcurre, me recuerdo las escenas, Dustin Hoffman, protagonista, las escenas cuando él, el perfumista, ve que hay movimiento y se le cae el polvo del techo y en cualquier momento se le cae, se le derrumba la casa. Bueno, eso es lo que estaba pasando, estaba muy deteriorado, entonces las empezaron a demoler y se transformó después. París fue transformándose con el tiempo. La transformación más grande va a ser al final del siglo XIX, con el célebre alcalde Barón Haussmann. ¿Qué tal si nos acercamos a ver cómo hasta retrata magistralmente Hubert Robert la polvareda que levanta la demolición, ¿no? Qué documento realmente, porque no hay fotografías, obviamente, pero existe la pintura. Y en contrapartida, mientras unos demuelen, otros lavan la ropa, en este caso las lavanderas, lavando la ropa, en el río que ya estaba seriamente contaminado por esta actividad. Bueno, entonces, este tipo de obra, ¿ven? Que ya nos va anticipando el realismo, sí, el realismo del siglo XIX, mostrando lo cotidiano, los diferentes oficios, las clases sociales, no siempre las altas, también las bajas. Bueno, ahí se ven más de cerca, fíjense, para que ustedes puedan ver. Y se puede también vislumbrar el canvas, ¿no? Si lo amplío un poco más. Qué detalle, ¿eh? Qué maravilloso. Uno piensa, habrá estado ahí el pintor, ¿no? Parado con su atril del lado de donde estaban las lavanderas en la orilla del Sena, retratando estas escenas. Increíble, bueno. Ahí lo tenemos, Hubert Robert, 1733-1808. Ya saben que los que me han visto otros videos, el vicio mío de dar las fechas para que vean que los artistas vivían mucho. Así la gente no vivía tampoco como se suele creer. Hay gente que vivía muy poco, sí, pero el promedio. Pero fíjense, te vivió bastante, ¿no? Mucho, mucho tiempo, como tantos otros. Ni hablar de bueno, Miguel Ángel, Leonardo fueron longevos. Hubert Robert, pintor y grabador francés especializado en cuadros de paisajes y de ruinas clásicas, nacido en la época rococó. Conoció el apogeo del reinado de Luis XVI, a quien sirvió en diversos cargos, incluyendo el diseño de jardines, sobrevivió milagrosamente a ser ejecutado durante la Revolución Francesa y fue uno de los asesores del recién fundado Museo del Louvre. Dato interesante. Elisabeth Louise Vigée-Lebrun,
lo retrata a Aubert Robert en el año 1788. Y vemos acá esta vista imaginaria, es decir, por un lado la obra de ella, que ya hemos visto antes, un retrato, y por otro lado la obra de él, ¿no? Vemos una vista imaginaria de la Galería del Louvre como una ruina. Qué interesante esto. Cuadro presentado en el Salón del año 1796. Sí, porque el Louvre venía ya del Renacimiento como palacio, ¿no? No es un castillo del Loira, porque no está en el Loira, pero fue un palacio de, una de sus fachadas es la de Pierre Lescot, del Renacimiento, viene desde la época del Renacimiento, esa transposición que hace Francia de la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, aquí este canal tienen para ver los 4 reinados y castillos, así que después se los dejo linkeado abajo. Y se ve como el Louvre se había convertido en una ruina, y después, y que también ya atrapaba artistas para retratar ese paisaje maravilloso, un poco bucólico todo, ¿no? Hermosos las dos obras, ¿no? Muy hermosas. A ver, acerquémonos. Bueno, ya hablando de este artista, ¿ven? Estamos pensando que ya no es una pintura eh, de tipo rococó o rocaille, como dicen los franceses. No está preocupado por lo efímero, por lo erótico, por el retrato en grupo, así de juego. No, está preocupado por ahí retratar un pasado. Es difícil ubicarlo, Hubert Robert, porque no es un pintor neoclásico, que es la segunda parte del siglo XVIII, porque el pintor neoclásico tiene otras inquietudes más relacionadas con la revolución, con los ideales, vieron, revolucionarios. Y esta es una temática más paisajística, si quieren, ¿no? Bueno, miren qué hermoso el retrato que le hace Madame Vigée-Lebrun. Pero pasemos al otro lado del geográfico, vamos a Inglaterra, el siglo XVIII, y le damos una mirada a los artistas de ingleses, ¿no? Tan destacados en el siglo XVIII. Thomas Gainsborough, nacido en el año 1727 y fallecido en Londres en 1788. Fue un pintor de paisajes y retratista inglés, fue académico y uno de los fundadores de la Royal Academy of Arts. Es notoria su rivalidad con Sir Joshua Reynolds, el primer presidente de la Academia, otro destacado pintor. Este es un autorretrato. ¿Vieron cómo se autorretrataban los artistas, no? Siempre fue así, pero bueno, en estas épocas también. Este autorretrato nos muestra un semblante, bueno, típicamente, ¿vieron? Característico, un rostro muy inglés, un fondo, vieron, diríamos, etéreo y que no se sabe bien dónde está, hay unas ramas, unas hiedras, oscuro, todo, pero de así todo, oscuro y todo, el personaje destaca muy bien. Y como verán, fíjense los detalles. Y cómo ya estos artistas, ya pasó con los artistas del Rococó, la pincelada es más suelta, mucho más suelta. Después la pincelada del neoclasicismo es más perfecta, como que vuelve a la perfección y después arranca todos los sismos del siglo XIX futuros y se va a ir desmechando un poco más la pincelada, hasta terminar con varias pinceladas, desde la romántica hasta la impresionista. Pero estamos en el siglo XVIII y miremos acá un poquito la pincelada lisa del rostro, la un poquito más desmechada acá, la del fondo del paisaje, y siempre la atención a los detalles que ven ahí en los botones dorados, que no se pinta con pintura dorada, se pinta con pintura, vieron, de color siena, y se les dan unos toques blancos y unos toques negros para generar el brillo, ¿no? Eso, observen cómo es algo metálico en la vida real y se van a dar cuenta cómo lo representaría. Bueno, Gainsborough destacó por la rapidez con la que aplicaba su pintura y trabajó más a partir de sus observaciones de la naturaleza y la naturaleza humana, que de ninguna aplicación de las reglas académicas. La sensibilidad poética de sus pinturas hicieron que Constable dijera: mirándolas encontramos lágrimas en nuestros ojos y no sabemos qué las provoca. Él mismo dijo: estoy harto de retratos y estoy deseando junto a mi viola da gamba marcharme a alguna dulce aldea donde pueda pintar paisajes y disfrutar del último tramo de la vida en la tranquilidad y la facilidad. El parecido de sus paisajes se muestra en la forma en la que fundía las figuras de los retratos con las escenas detrás de ellos. Su obra posterior se caracterizó por una paleta ligera, pinceladas más económicas, más cortas y fáciles. Este es un paisaje en Suffolk del año 1748, un típico paisaje inglés, inclusive de esos paisajes que aparecen en las latas, ¿vieron?
de galletas o en las hermosas bandejas inglesas de lata, ¿no? Qué belleza. Qué arboleda, exuberante, parece que tuvieran como una vida propia los árboles más allá de su origen vegetal, como si tuvieran un alma especial. Maravillosos árboles, siempre tan buenos modelos para la pintura. Y por supuesto, eran animalitos de granja, una pastora con un acompañante, el agua, que es diáfana, reflejando el paisaje. Se puede percibir el canvas, lo llegan a ver, sí, lo que indica que la pincelada es un poquito más diluida. Y esos cielos tormentosos o previos a la tormenta, tan típicos de paisajes ingleses, ¿no? Donde siempre está todo más nublado. Paisaje fluvial, pintado aproximadamente en 1768 a 1770. Un poquito más así frío las tonalidades acá, pero con contrastes entre cálidos y fríos, y los cálidos vienen más adelante. Eso es una regla de la pintura para ser más pregnantes y avanzar más en la vista, hacia la vista del espectador. El señor y la señora Andrews está en la National Gallery en Londres, es la obra más conocida de su periodo de Safford. Fue pintada aproximadamente de 1748 a 1749. Y también podríamos decir que estos retratos nobles o de personajes de mayor alcurnia se anticipan una parte del realismo social que hace el siglo XIX, porque el siglo XIX va a tener dos tipos de realismo, el social y el paisajístico. En el caso, bueno, conocerán nombres como Courbet, Corot, Millet, bueno, y otro que va a ser más el de los retratos, tanto de la clase alta como de la clase baja. Y acá ya los ingleses, que siempre vieron que tienen una línea artística separada del continente, se nos anticipan en este aspecto, con un brutal trabajo de texturas y de detalles, desde el árbol, la brizna, el banco, el perro, todo, miren. Y bueno, por supuesto, el paisaje inglés. Continuando, las hermanas Linley, del año 1772, realizó más de 500 obras, de las que 230 son retratos. Se caracterizan por la noble y refinada elegancia de las figuras, el encanto poético y los colores fríos, principalmente verdes y azules, de pincelada suelta, delgada y larga en su trazo. Sus obras están imbuidas de melancolía poética, efecto logrado a través de una luz muy tenue, clara reminiscencia de los paisajes flamencos del siglo XVII, que tanto le influyeron. Sí, flamenco se remite a la pintura holandesa, ¿no? Tiene mucha influencia en Inglaterra. Los cálidos colores otoñales del bosque se fundan con los colores de los vestidos de las hermanas, de tal manera, de tal forma, que los rostros parecen emerger del escenario que les rodea. Sí, y este tipo de pintura a mí se me antoja particularmente anticipatoria también del simbolismo, ¿no? Del siglo XIX. Los ingleses que hacen un arte muy particular, más insular, no tan como el continente, y hacen la suya, y en definitiva pueden también tener visos más extraños o anticiparse a otras estéticas. Miren qué hermosa la pincelada, los colores, el equilibrio, lo diáfano, ¿no? Del retrato de las hermanas Linley. Sus obras más famosas son los retratos, que muestran individualidad única de los protagonistas, y es indudable. Le da al personaje ese retrato psicológico que ya arrastra de su inicio en el Renacimiento, acá se llega a estadios muy altos, ¿no? Es la señora de Thomas Hibbert, hacia la década de 1780 se encuentra en la Nueva Pinacoteca. Bueno, está vestida como en la época de María Antoinette. Bueno, pero vamos a ver otro artista inglés, John Constable, nacido en Suffolk, Inglaterra, el 11 de junio de 1776, fallecido el 31 de marzo de 1837. Seguimos viendo, a ver, calculando la edad de vida. Fue un pintor inglés especializado en paisajes. El tema preferido de sus obras fue la región de Suffolk, más concretamente el valle de Deham. Por ello, dicha área es conocida como el país de Constable. Su obra más famosa es El carro de Enos. Sí, totalmente. Ahora lo van a ver y seguramente les viene a la mente alguna bandeja que tengan en casa de lata o alguna lata de galletitas de lata, porque es una escena muy, muy conocida. Además está decirles que si me siguieron acá en las conferencias que yo he dado de caballos del arte, gatos del arte, perros del arte,
Estos artistas ingleses siempre están presentes, al igual que los holandeses, sí, por supuesto. Así que por ahí ya me escucharon mencionar a estos artistas. En 1821, su pintura más famosa, La Carreta de Heno, se mostró en la exposición de la Royal Academy. Aunque no logró encontrar comprador, fue visto por algunas personas importantes de la época, incluidos dos franceses, el artista, nada más y nada menos, miren, Théodore Géricault, el de la balsa de Medusa, y el escritor Charles Nodier. ¿Mm? El de Naufragio de la balsa, ¿no? Ese famoso cuadro tan enigmático del romanticismo francés. El carro de Heno es del año 1821 y muestra un paisaje inglés. Es un poco bucólico, si quieren. Sí, el paisaje inglés está con árboles enormes, con cielos nubosos, con praderas, con estos estanques o riachos, pero de una manera, diríamos, propio al siglo XVIII. ¿Mm? En forma también como ensoñador, también intimidante en muchos casos, porque hay gente que por ahí se sentiría intimidada al ver la profundidad del paisaje. Yo particularmente amo esos árboles gigantes, me parecen increíbles como los capta. Fíjense absolutamente todo lo espontáneo de la pincelada, no hay perfección acá, diríamos, de la pincelada perfecta, lisa, no. Se notan, vieron esos golpes de veladuras blancas, esa pincelada que vibra, un cuadro exquisito y realista, si se ponen a pensar, porque en realidad es una escena de campiña, ¿no? Hermosa campiña. Bueno, Constable añadió al trato una pequeña pintura del embarcadero de Yarmouth con una venta total de 250 libras esterlinas, y ambas pinturas, la anterior y esta, fueron expuestas en el Salón de París de ese año, donde causaron sensación. Y el carro de Heno recibió una medalla de oro de manos de Carlos X. Pertenece a la restauración, Carlos X. La crítica lo acogió elogiosamente, considerándolo como un ejemplo de vanguardia en la representación naturalista del paisaje. Sí, el paisaje empieza a tomar importancia y ya no hace falta que coloquen escenas mitológicas para justificar pintar un paisaje. El paisaje tiene que ver con lo cotidiano, con personajes tal vez que no son de la nobleza o de la mitología, y el paisaje toma características de tamaño superior a los retratados humanos. Y eso es lo importante y la novedad, que se anticipa también al realismo, que vamos a ver como movimiento en el siglo XIX, ¿no? Bueno, fíjense, esta y esta, ambas pinturas, tienen personajes en menor tamaño, en la realidad, por supuesto, pero, y los cielos, miren la importancia que tiene el cielo acá en tamaño, el mar encrespado, los colores, siempre esos cielos nubosos, arrebatados de nubes próximas a la lluvia. Y acá podemos ver que, de nuevo, en el carro de Heno, ¿no? Según el pintor Eugène Delacroix, Géricault regresó a Francia bastante aturdido por la pintura de Constable, mientras que Nodier sugirió que los artistas franceses también deberían mirar a la naturaleza en lugar de confiar en los viajes a Roma en busca de inspiración. Finalmente fue comprado junto con View on the Stour, cerca de Durham, por el comerciante anglo-francés John Arrowsmith en el año 1824. Acá nuevamente vemos un detalle del carro de Heno y nos acercamos más y fíjense qué trazo hermoso para describir las texturas y lo dibujado que se ve el rostro, pero no importa, porque el naturalismo y el casi realismo total. Miren el brillo, el agua, cómo se hace el agua, bueno, con esas veladuras blancas que muestran cómo las ruedas van escupiendo el agua a medida que gira. Otros dos acercamientos con tonalidades diferentes, ¿saben? Bueno, si buscan en la red, que es lo que suele pasar, a veces van a encontrarse las obras con colores diferentes. A mí me cuesta a veces armar archivos de clase y encontrar la que se parezca más a la realidad consultando algún libro de calidad, porque no tengo a mano ir al museo, por supuesto, a todos los museos. Y fíjense la diferencia que puede llegar a haber, ¿no? Entre una representación, entre una copia y otra, ¿no? Así que tengan atención a este detalle. ¿Cuál será el color real? Se tiene que preguntar siempre cuando ven una foto en la red, ¿no? En los libros se suele hacer las copias tal cual son en la realidad, ¿no? Eso es lo que es imbatible lo que está impreso, ¿no? Catedral de Salisbury desde los Prados del año 1831,
está en la Tate Britain. Los últimos años. La alegría de Constable por su propio éxito se redujo después de que su esposa comenzara a mostrar síntomas de tuberculosis, tan común en aquellos tiempos, por supuesto. A partir de entonces se vistió de negro y fue, según Leslie, presa de pensamientos melancólicos y ansiosos. Cuidó a sus 7 hijos solo durante el resto de su vida. Los niños eran John, Charles, María Luisa, Charles Golding, Isabel, Emma, Alfred y Lionel. Solo Charles Golding Constable tuvo descendencia, un hijo, así que tuvo un nieto nomás. A partir de 1825 se produce un punto de inflexión en su obra y paulatinamente se va viendo en ella un naturalismo más sombrío y melancólico de añoranza. Se vuelve más triste este paisaje. Bueno, por lo que le había pasado, donde los paisajes se cargan más de sentimientos. Y ahí nos vienen de vuelta a la mente pensar en un Friedrich en el siglo XIX, por ejemplo. El naturalismo de sus primeros años da paso a un expresionismo y a una subjetividad mayor. Esto se verá aún más acentuado tras la muerte de su mujer María en el año 28. Se preocupaba por el paisaje y sobre todo por los efectos ambientales de la luz sobre la naturaleza. Elige paisajes con nubes inestables, en los que el aspecto cambia de un momento a otro. Constable afirmó, la forma de un objeto es indiferente, la luz, la sombra y la perspectiva siempre lo harán hermoso. Hay que seguir los consejos de los artistas para poder comprender la obra. Obviamente también, miren, qué belleza. Y aparece, ven, el arco iris. Y la catedral, vieron ahí casi en penumbra, sombría, y lo salvaje, ven, de la parte de vegetación, de los árboles. Esa es la catedral de Salisbury, ¿no? Es el gótico inglés. El gótico inglés tiene varias etapas, diferente al francés. Bueno, William Hogarth, nacido el 10 de noviembre de 1697, fallecido el 26 de octubre de 1764. Fue un artista británico, grabador, ilustrador y pintor satírico. A ver si dije mal, 1697, 1764. Sí, también vivió bastante, les diría. Satírico, sí, ahora a ver por qué, porque tenía unas series de pinturas que iban relatando los devenires de personajes diversos. Se le considera pionero de las historietas occidentales, gran dato este. Su obra varía desde el excelente retrato realista a una serie de pinturas de estilo de los cómics llamado Costumbres Morales Modernas, en su momento. Mucho de su obra, que llega a veces a ser despiadada, se burla de las costumbres y la política contemporánea de su tiempo, ¿no? Es el gran maestro de la sátira social y política, en contacto directo con la literatura contemporánea de un Henry Fielding. Se lo considera uno de los padres de la escuela artística británica, tras varios siglos de predominio de artistas extranjeros en el país. Ay, hermoso el retrato que se hace a sí mismo. Miren cómo está ahí la firma en la paleta. ¿Mm? Y el retrato con un can, un perro. Si se fijan, ven también cómo utilizan, ven los golpes de colores complementarios, la pincelada un poco más suelta, y los criados del pintor. Y empieza a retratar ya, ven, a personajes de las clases más bajas. Es muy moderno esto, muy anticipatorio a la forma de disposición de la composición de la obra con estos retratos que se superponen, que seguramente tal vez no posaron así, o sí, no lo sabemos, pero parecería como si estuvieran superpuestos en un collage gráfico. Pero lo más conocido de este artista son sus series de 6 escenas, que narran por episodios la boda de un noble arruinado y una joven burguesa. Muchos consideran que su obra es el mejor ejemplo de su serie es esta, ¿no? Hogarth pinta una sátira, un género por definición que tiene un punto de vista moral que transmitir. El arruinado conde, ese es el personaje, ¿no? El arruinado conde de Squanderfield se casa con la hija de un rico comerciante y comienza con la firma del contrato del matrimonio en la mansión del conde. Y acaba con el asesinato del hijo por el amante de su mujer y el suicidio de la hija después que su amante se ha ahorcado, Tyburn, por el asesinato de su marido. Bueno, directamente de una crónica de páginas amarillas de cualquier periódico
así sensacionalistas, ¿no? Y este mariage à la mode, como dirían los franceses, matrimonio a la moda, es la escena de poco después de la boda, es la segunda escena. Se encuentra en la National Gallery de 1745. Fíjense, ya están cansados eh, o, o- o saturados del festejo, está todo tirado por el piso. La chica medio que se ríe socarronamente. Hay una serie de personajes que tienen como una pocas virtudes morales, diríamos. Es interesante estos episodios porque retratan toda una época y lo hace de una manera, ¿vieron? Casi tragicómica, introduciéndose en la vivencia de aquellos tiempos, ¿no? Y aparte, para los interesados en ver el interiorismo, hay de todo acá, ¿no? También lo social. Son como historietas, pero qué nivel de historieta, ¿no? Obviamente. Bueno, y continuando, miren, la vida de un libertino, está muy interesante, es del año 1736, está en el Museo Swan de Londres, es una secuela de la serie anterior, mostrando en 8 imágenes la vida de Tom Rakewell, hijo de un rico comerciante, que malgasta su dinero en una vida de lujo, prostitutas, el juego y al final acaba su vida en Vietnam, ¿no? La vida de un libertino, es el cuadro 3, en la taberna o la orgía. Sí, todos terminan mal estos personajes. Es decir, exceso de vicios, de pecados, de lujuria, de derroche. Bueno, una cuestión bastante moralista, pero realmente maravillosa todo el relato que hace. ¿Eh? Es que sería así, y él se metería en estos antros para poder después retratar, tomar esquís o bosquejos y retratar exactamente la vivencia de todo esto. Bueno, la carrera de una prostituta. Segismunda llorando sobre el corazón de Guiscardo, ¿no? Siguiendo con este artista, del año 1732, cuadros destruidos, se conoce por las copias grabadas, ¿no? El original no está más. Es la primera de sus obras morales, estamos hablando de Hogarth, ¿eh? En sus 6 escenas, el miserable destino de una chica de campo que comenzó una carrera de prostitución en la ciudad, se sigue desde el principio hasta su degradado final, con la muerte por enfermedad venérea, y el funeral sin ceremonias. La serie tuvo un éxito inmediato. Sí, conmueve, ven estos relatos que parecen, vieron, satíricos, pero tienen un trasfondo muy, muy dramático también, obviamente, la condición humana. ¿Mm? Anticipándose también al realismo del siglo XIX. Pero no perdiendo la costumbre, estos artistas, porque de esa manera ganaban también clientes, pues decían, bueno, me quiero hacer un retrato, me busco el que mejor retrate las texturas, porque voy a hacerme el retrato, diría la señora, con las joyas o lo que fuera, y quiero que me retrate bien. Entonces hacen una exacerbación que proviene ya desde el siglo XVII en cuanto a metales, telas, textiles, piel, realmente descollante. Bueno, pasemos a Italia, ahora estamos en la pintura del siglo XVIII, en la variedad que hay. Canaletto, cuyo verdadero nombre fue Giovanni Antonio Canal, nacido en Venecia el 18 de octubre de 1697 y fallecido también en Venecia el 19 de abril de 1768. Fue un pintor italiano, famoso por sus paisajes urbanos de Venecia, dentro del nuevo género de la veduta. La veduta, la ventana, como la interpretaban los italianos, como si estuviéramos mirando por una ventana un paisaje. Entonces, la veduta, el paisaje enmarcado, centrado para ver la composición. Hijo del pintor Bernardo Canal, tomó el nombre de Canaletto para distinguirse de él. Su sobrino Bernardo Bellotto usó ocasionalmente el mismo seudónimo de Canaletto en su propia carrera. Nace en Venecia, República de Venecia, seno de una familia formada por Bernardo y Artemisia Barbieri. En el año 1716, a la edad de 19 años, comienza a trabajar como aprendiz de su padre junto con su hermano. El padre, Bernardo, trabaja como escenógrafo teatral, en las que pintaba amplios decorados para las representaciones, sí, porque en aquellos tiempos se pintaba todo, hasta los escenarios. Bajo esta temprana influencia, el artista empieza a familiarizarse con grandes paisajes urbanos, a la vez que empieza a estudiar con Luca Carle Barij, pintor de escenas callejeras, y también es influenciado por otro pintor, Marco Ricci. Ahí se ve, vieron un grabado con el artista y una escena de Venecia con San Marcos de Venecia y la plaza de San Marcos con una vista
del siglo XVIII. Hay mucha perfección técnica, atención al detalle, a la perspectiva, a la importancia de la arquitectura de la iglesia. Y sí, se le llama la atención y bueno, vive en un territorio con ruinas. Obviamente, lo que les legó a la península itálica el maravilloso Imperio Romano. La obra de Canaletto consta de 116 piezas que se pueden dividir en paisajes, un total de 86, costumbres, historias, 1, interiores, 3 y dibujos y grabados, 26. Entre el año 1740 y 1741 realizó un viaje por el río Brenta, durante el que crea numerosas pinturas. En la década de 1740 comienza a variar su técnica y comienza a usar una pincelada suelta e imprecisa. Sus colores dejan de ser oscuros, comienza con el uso de la luz, los dorados, rojos y demás colores vivos que dotan al cuadro de mayor luminosidad. Este es Roma, el título de la obra, Arco de Constantino, pintado en 1742, está en la Royal Collection de Windsor. Qué obra hermosa, ya vieron las ruinas, les llamaba muchísimo la atención y estaban cubiertas de vegetación, que hoy no las vemos así, muy interesante. Y por supuesto el Coliseo, al costado, claro, es el arco de Tito. Y fíjense ahí las profundidades logradas con claroscuros, los diferentes personajes que pasean por el lugar. Pero volviendo a Venecia, la Piazza San Marcos con la Basílica del año 1730, gran perspectiva, con un punto de fuga, sí, fíjense en las líneas que van marcando la arquitectura hacia el fondo y un equilibrio compositivo muy bien logrado, detalles precisos de los personajes, no sé, podemos entretenernos horas mirando estas obras, pero también vieron escenas cotidianas, hay como unas colgaduras con tela, ropa tendida, vieron, no se puede imaginar esto, pero sí era así. Contando que inclusive el Coliseo Romano llegó a ser, vieron, un lugar tomado, una casa tomada y se establecieron ahí como viviendas de emergencia, ¿no? Venecia, maravillosa Venecia con esa imagen de San Marcos que pertenece a la época de Bizancio, ¿no? Veduta del Canal Grande verso la punta de la Dogana de Campo, ¿no? Aproximadamente en el 1700 está en la Pinacoteca di Brera y también, bueno, el juego de aguas acá, la maravillosa forma de pintar el canal, el gran canal de Venecia, tan pintado por la historia de la pintura, o tan intervenido, porque también hay intervenciones que se han hecho coloreándolo, me viene a la mente Nicolás García Uriburu teniéndolo de verde, es decir, siempre el canal de Venecia da que hablar, toda Venecia. Fíjense los detalles, ven, del oleaje suave, de los reflejos, de estas construcciones que increíblemente son totalmente, vieron, lacustres, dan al agua directamente. Ahora, Venecia que se hunde, pero Venecia está retratada por la historia del arte y nunca se va a olvidar, jamás. Y la atención al detalle de los personajes, de toda la composición y por supuesto mucho cielo, fíjense cómo se divide la composición. Grandes paisajistas, sí, totales, pero con más atención al tema arquitectónico, se dieron cuenta, con más precisión de lo que vimos en los otros artistas. En Italia, me remito a este artista italiano. El Gran Canal de Venecia, en 1730, con fuerte atención al tema perspectivo, que si hay perspectiva se puede dar perfectamente, ¿no? Los puntos de fuga, las líneas de fuga confluyen en un punto de fuga final, y esa que ven ahí es la iglesia de Santa María de la Salute, de Baldassare Longhena, el arquitecto. Vista de la entrada al Arsenal, la iglesia que mencioné es del siglo XVII. Y esta obra es de 1732. Estamos en pintura del siglo XVIII, variedad de artistas destacados, más allá de los célebres, como les comenté al principio, de los célebres franceses. Quería compartirles estos artistas variados en una pintura, vieron que por ahí no tiene tanta demanda como otros periodos, pero que es increíble. Realmente el siglo XVIII es un siglo artístico por donde se lo mire.
Ni que hablar, los que me siguen en la historia del mueble, es el siglo de oro de la historia del mueble también. Bueno, fíjense qué maravillosos templetes tenía Venecia. Ya de por sí es una ciudad misteriosa, ¿no? Estar enclavada sobre el agua. Y otra obra también, el Bucintoro regresa al molo del Día de la Ascensión. Qué colorida, vieron qué vivaz, cuántas texturas, transparencias, pétreas, cuántas líneas compositivas, cuánto movimiento hay, ¿no? Cuánta algarabía en este día especial, el Día de la Ascensión. Obra de Canaletto, qué vivaces son los colores, el uso de perspectiva es alucinante, les digo, total. Y de Canaletto, del año 1746, se traslada a Inglaterra para trabajar en ese país hasta su regreso a Venecia en 1755. Sí, le diríamos que Inglaterra tuvo mucha influencia de los artistas italianos. Su traslado a Inglaterra se había visto forzado en parte por la Guerra de Sucesión austríaca, que hizo que los visitantes ingleses, principales clientes de Canaletto, que adquirían sus cuadros como recuerdos dentro del denominado Grand Tour en Venecia. Este es el castillo de Alnwick, en Northumberland. Canaletto pintó ese cuadro durante su estancia en Inglaterra en 1746 a 1755. Los que me siguen en la historia del mueble sabrán que yo mencioné a esta localidad hablando del estilo Adam también, con la Zion House. Bueno, este es otro castillo. Y acercándonos, el castillo en la cumbre, también lo mencioné en Castillos del Arte. Ay, es hermosa la obra, miren, qué detallista. Y cómo cambia, vieron un poco la forma de pincelar para poder exacerbar qué textura está representando, ¿no? Pero son todos pintores que se anticipan totalmente a esa espontaneidad que va a terminar haciendo eh, eclosión en el siglo XIX, con todos los sismos, como el caso del realismo, el preimpresionismo. Siempre personajes, gente común, ¿vieron? Que no tantos nobles, aunque sí, vieron como que de un lado están la gente trabajadora y de otro lado están los nobles, pero están las ovejitas también. Y la casa en Northumberland del año 1752, su estadía Canaletto en Inglaterra. Sí, se dieron cuenta, ¿no? Que es un gran perspectivista, obviamente. Y atención a la parte arquitectónica, al documento gráfico de lo que es la construcción, a los detalles, a todo el quehacer, porque es como un viaje en el tiempo esto, ¿no? Podíamos inclusive dotarlo de vida y como penetrar en una calle, Northumberland y todo su movimiento cotidiano. Y la regata Vista da Foscari, sí, volviendo a Venecia, qué colorido, miren qué belleza, otra vez ese color aguamarina del agua, esa forma de darle movimiento. eh, es increíble cómo está pintado esto. Miren la cantidad de personajes que tiene y siempre exacerbando bien el tema perspectivo, que es una de las características de todos los pintores venecianos, o los que pintan en Venecia. Mira. Un realismo increíble. No, podemos empezar a contar cuánta gente vemos, son infinitos. Hermosa obra, muy colorida, muy vivaz. Bueno, una regata, obviamente. Y la etapa final de su vida, la Plaza San Marcos en Venecia, hacia el año 1723-1724. Esto se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. Tras regresar a Venecia en el año 1756, se le nombra miembro de la Academia Veneciana de Pintura y Escultura en el año 1763. La técnica de sus últimos años se caracteriza por un estilo nada elaborado, superficial y por la repetición de paisajes de forma sistemática. Sus restos descansan en Venecia. Sí, es repetitivo en el tema del escenario, ¿no? De Venecia como parte de su obra. Pasemos a otro también muy conocido por sus paisajes venecianos, Francesco Lázaro Guardi, nacido 5 de octubre de 1712,
fallecido el 1 de enero de 1793. Fue un pintor de vedute, pintura de paisaje. Sí, porque el vedute es esto de la ventana enmarcando un paisaje, que ya viene desde época anterior del Renacimiento. Podemos considerar que la Gioconda también es una pintura que marca como que la Gioconda está de espaldas a una ventana y marca todo un marco, ¿no? Mirando un paisaje, haciendo una mención de esto de la veduta italiana, ¿no? De la veduta del Renacimiento. Está considerado entre los últimos practicantes, junto con sus hermanos Gian Antonio y Nicolò, y su hijo Giacomo, de la clásica escuela de pintura veneciana. Su pintura se caracteriza por colores expresivos, contornos esfumados. Acá estamos viendo a Francesco Guardi, pintado por Pietro Longhi, del año 1764 este cuadro. Si lo que estamos viendo es la pintura de otro artista, del artista Guardi. Y volviendo a Guardi, ¿no? Acá tenemos vista de la punta de la dogana en dirección a la Chiesa de la Salute o de la Iglesia de la Salud, del año 1780. Las obras maestras de Guardi no son una descripción del paisaje, sino cuadros con aéreo esfumado de las formas y los colores. En palabras de la Web Gallery of Art, la perspectiva, el espacio aéreo organizado, la solidez palladiana son sustituidos por un estilo personal de escritura en color, ahora brillantemente caligráfica y ahora brillantemente nublada. Ven, hay menos definición que en Canaletto, podríamos decir, ¿no? Uno, que sí, son maravillosos todos, los artistas que estamos viendo, obviamente. Esta iglesia se llama así porque se pidió a la Virgen en una peste en el siglo XVII que acabara con la peste en cuestión, y que si lo hacía le iban a dirigir una iglesia, bueno, y le eligieron esta iglesia que se llama Santa María de la Salud o de la Salud, pero pertenece al siglo XVII, es de Baldassare Longhena. Vista del Gran Canal con Santa Lucía y Santa María de Nazaret, circa 1780, está en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. Qué lindos colores, tan suaves, tan brumoso todo, más indefinido, Guardi, que Canaletto. Siempre con los personajes trabajando y transitando esta Venecia tan particular. Bueno, pero vamos a uno de mis favoritos, Giovanni Battista Piranesi. Tiene unos grabados increíbles. Ella nació en Mogliano, Veneto, cerca de Treviso, en octubre de 1720 y fallece en Roma el 9 de noviembre de 1778. Fue un arqueólogo, arquitecto, investigador y grabador italiano. Realizó más de 2000 grabados de edificios reales e imaginarios, estatuas, relieves de la época romana, así como diseños originales para chimeneas y muebles. Sí, ahí se lo ve un autorretrato con sus hermosos grabados que ahora vamos a ver. Sí, es el que retrata todavía lo que queda de Roma. Porque saben que, por ejemplo, la Vía Apia continuó con sus tumbas hasta entrado, vieron, el siglo XVII y el XVIII, y hoy en día no vemos más esas ruinas, nos quedan las ruinas más conocidas, pero la gente veía todavía eso, y el maravilloso Piranesi lo supo retratar y dejar para la posteridad. Vemos una obra acá, el Panteón de Agripa en Roma, el famoso Panteón, en un grabado de Piranesi. Sus entusiastas reproducciones e interpretaciones de antiguos monumentos romanos supusieron una importante contribución para la formación y desarrollo del neoclasicismo. En estos grabados se incluían imágenes fidedignas y exactas de las ruinas existentes, al igual que reproducciones imaginarias de antiguos edificios en los que la alteración de la escala y la yuxtaposición de elementos contribuyen a realzar el carácter de grandiosidad de los mismos. Y les diría que el punto de vista está muy bajo acá. La línea horizonte está baja. En la perspectiva, la línea horizonte son los ojos. Veía cómo estamos posicionados para poder retratar el paisaje, y está como que se nos viene encima, obviamente. Saben que el Panteón de Roma es el edificio antiguo de la antigüedad mejor conservado para la humanidad. Está muy bien conservado. Esto es lo que más se conoce de Piranesi, estas ruinas, estos árboles vieron también semi-ruinosos, algunos personajes que conviven en ellas, ruinas que han cambiado con el tiempo y que es lo que lo caracteriza a Piranesi, y que realmente es increíble, es un documento arqueológico, es una gran referencia Piranesi para estudiar la arquitectura antigua, la arquitectura de Roma. Miren, esta escena
En el arco de Tito muestra el saqueo del templo de Jerusalén y cómo se llevan el candelabro de 7 brazos, que fue el único registro gráfico que se tuvo para volver a recrearlo. Increíble ese detalle, ¿no? El arco de Tito. Bueno, y acá vemos el foro romano, sí, con las 3 columnas que quedan del templo de Júpiter y cómo fue cambiando con el tiempo. Y ese foro romano que se hunde con el tiempo porque Roma tiene un hundimiento porque fue fundada sobre un pantano, supuestamente por Rómulo y Remo, ¿no? Allá en la antigüedad, por el 700 antes de Cristo, en época etrusca. Hermoso retrato de ruinas hace Piranesi con personajes también, pero perdidos y exaltando todas las ruinas. Siempre está de moda Piranesi, les digo, para marcar una linda reproducción. Es un excelente artista que jamás pasa de moda, inclusive si nos volcamos a la parte estilística. Los grabados de Piranesi, muchos de ellos de gran formato y ordenados en libros, se exportan rápidamente a Inglaterra y otros países a modo de souvenir del Grand Tour, antecedente del moderno turismo cultural. Miren, qué anticipatorio. Esas láminas influyeron en la arquitectura palaciega, especialmente en las casas campestres inglesas, sí. Ya los ingleses muy abiertos a este tipo de artistas. Podemos recordar la influencia que sufrió de Andrea Palladio también, ¿no? El Coliseo Romano. El eterno Coliseo Romano, que sufrió saqueos durante siglos, pero firme ahí está, y hoy en día sigue siendo un monumento grandioso, también retratado por Piranesi. Pero vamos a conocer otra mujer. Ya conocimos a Madame Villelegrand. Vamos a conocer a Rosalba Carriera, nacida en Venecia el 7 de octubre de 1675, fallecida el 15 de abril de 1757. Fue una pintora italiana. Este caso, perteneciente al estilo rococó. En su juventud se especializó en retratos en miniatura. Después era conocida por su trabajo en pasteles, un medio muy apreciado en el ambiente rococó por sus suaves perfiles y floridos toques. Lanzó la moda de la pintura al pastel durante su estancia en París en 1720. Acá tenemos la culpable, ¿ven? De parte también de esos magníficos trabajos al pastel que habíamos visto en otros artistas franceses. Carriera popularizó el uso de la pintura al pastel. Con esa técnica retrató un sinnúmero de clientes acaudalados. Sus obras presentan una caracterización que realza a los personajes y al mismo tiempo exhibe suavidad debido a la gran sutileza con que reproduce los detalles. Su técnica consistía en pintar directamente con el pastel sin un diseño previo. Miren, qué bárbaro. Y ahí la vemos retratando, haciendo un retrato, ¿no? Qué luminoso rostro. Dicen pintoras destacadas de la historia del arte y ya tenemos 2 del siglo XVIII. Carriera popularizó el uso de la pintura al pastel, con esa técnica retrató un sinnúmero de clientes, ¿no? Como habíamos comentado, y hace que realce los personajes. Y al mismo tiempo, esa suavidad con sutileza a la cual reproduce los detalles, a veces destacándolos más, y cómo se difumina con el fondo. Su técnica consiste en pintar directamente, ¿vieron? Como habíamos dicho, sin una previa, lo que la hace una genia realmente. No es hay muchos artistas, entre ellos el célebre Velázquez hacía eso también. Este es Melchior de Polignac, retratado hacia el año 1732. Miren qué sutil, qué maravillosa técnica del pastel, pero recuerden que en el siglo XVIII se llega a estos estadios de casi perfección, compitiendo del detalle, el trazo, compitiendo con el pincel, el pastel, que el pastel es más abocetado. Sin embargo, parece que los pintores del siglo XVIII y la influencia que tuvo Rosalba fue totalmente importante. Sus retratos eran inmensamente competentes, casi siempre conteniendo una pose de busto con el cuerpo ligeramente vuelto, a la cabeza girada para dirigirse al espectador. Tenía una gran habilidad para representar texturas y diseños, recreando fielmente telas, galones de oro, encaje, pieles, joyas, pelo y piel, haciendo resaltar el suntuoso estilo de vida de sus ricos e influyentes patronos. Esta es la condesa Ana Catarina Orszewska, pintada hacia 1730. Felices los retratados, porque encima iban con sus mejores galas, resaltando así
con tanto atuendo el rostro y la espontaneidad, porque la pintura rococó, desde el punto de vista compositivo, es similar a la barroca, lo que cambia es el color, el trazo y la temática también, porque el barroco está más abogado a, por un lado, a la representación de santos y otro lado, a la representación del poder absoluto también, ¿no? Bueno, y por último les muestro jovencito de la familia Leblon, pintado hacia 1740, y el retrato de un gran francés pintor, por supuesto, que mencioné al principio, pintor rococó, Antoine Watteau, pintado hacia 1721. Con estas técnicas tan efímeras, fíjense qué hermosos retratos muy representativos del siglo XVIII. Por eso culminamos con estos retratos que representan un poco la pintura rococó, como se dice fuera de Francia, o rocaille dentro de Francia. Rocalla se traduce, ¿no? Rococó a los franceses no les gusta tanto porque es como una deformación que se da fuera de Francia, bueno, pues la conocemos como rococó, y que tiene que ver con con esta época que tenemos reyes tan famosos como Luis XV, como Luis XVI, es el siglo de la Revolución Francesa, el siglo de la burguesía que nace como clase dominante también, y todo el presagio desde el punto de vista técnico y pictórico que anticipa el siglo XIX. Bueno, espero que les haya gustado la pintura del siglo XVIII, esta selección, y seguiremos con más artistas y los invito a mi canal a ver todas las listas de reproducción. Los que ya me conocen, bueno, ya saben qué tipo de videos pueden encontrar y también las conferencias que se dedican más a la historia del arte y voy a ir subiendo más videos y temáticas de historia del arte, aunque pueden encontrar también las de estilos, mobiliario, en fin. Bien, muchas gracias. Hasta el próximo video. Se agradece.